Talks. Hoy analizaremos los grandes desafíos de América Latina, desafíos regionales y desafíos para su integración en el sistema internacional. Bienvenidos a Los Internacionalistas, con ustedes Teresita Aya, María Ángela Holguín, Camilo Reyes y Rodrigo Pardo. Bienvenidos a este podcast de Los Internacionalistas, un podcast donde tendremos a 3 excancilleres, a María Ángela Holguín, a Camilo Reyes y a Rodrigo Pardo, contándonos qué está pasando con el mundo, cuáles son los grandes temas, qué está pasando con la región, dónde están los desafíos, los retos del sistema internacional de hoy. María Ángela, bienvenida. Muchas gracias. Camilo, Muchas gracias. un gusto tenerlos acá. Rodrigo, qué bueno que estén acá. Muchas gracias. Entonces, vamos a hablar hoy de un tema que yo creo que es clave para nosotros aquí y es América Latina. Nuestra región, dónde estamos, dónde vivimos, qué está pasando. Y empecemos, yo creo, Rodrigo, contextualízanos un poco qué es América Latina y qué está pasando. Yo creo que estamos en un momento difícil. Posiblemente siempre decimos lo mismo, pero esta vez creo que lamentablemente es verdad. Porque hemos perdido esfuerzos de unidad, porque hay desorden, porque hay muchos problemas y porque América Latina dentro del contexto internacional me parece que ha perdido importancia también. Yo siento una América Latina totalmente desaparecida del contexto global. Al mundo, el mundo está en otros temas y en otras regiones y no está en América Latina. Y eso en parte también pues es un poco culpa nuestra por esa dificultad de integración, por esa dificultad de trabajar juntos. En América Latina no se ha podido nunca trabajar juntos. Yo creo que la pospandemia, o sea, toda la situación económica y de seguridad que eso ha traído, pues ha hecho que América Latina deje de ser un foco para el mundo y lo que pasa en general. A eso se le agrega, María Ángela, creo que se le puede agregar esto, aunque es verdad que estamos mal y nunca hemos estado espléndidamente bien, pero sí ha habido un deterioro en relación con años anteriores, digamos hace 10 años, hace 15 años, hace 20 años, teníamos una relación distinta, mejor, había menos desencuentros profundos, había algunos buenos consensos y América Latina pudo tener, hace digamos, por ejemplo, 10 años, una situación más concertada internamente y con mayor influencia internacionalmente. Precisamente hablando Entonces de sí eso, hay un deterioro, o sea, hubiéramos podido estar mucho mejor, pero sin duda ahorita estamos mal. y precisamente hablando de eso, en la experiencia todos ustedes pasaron por mecanismos de concertación, tuvieron cumbres, tuvieron reuniones. ¿Qué pasó con esa concertación regional que se dio en el pasado con las cumbres de las Américas, las iberoamericanas? ¿Qué pasó con eso? Yo creo que indudablemente se han debilitado esos mecanismos. Los mecanismos de entendimiento, la búsqueda de elementos comunes para convocar, digamos, a todo el continente. Y me parece que hoy estamos más divididos que antes. Hay diferencias grandes entre lo que son los países, digamos, que están con gobiernos de izquierda, que hoy son mayoría, pero no son todos, y tienen diferencias muy grandes con los que están gobernados por la derecha. Entonces, realmente se ha deteriorado la posibilidad de entendimiento y de búsqueda de propósitos comunes. Yo creo que ahí también, Teresita, es que la polarización en la que está el mundo, porque no solamente pues, es este país o es América Latina, ha hecho como que el irrespeto por la posición del otro, la falta de tolerancia de que el otro piense distinto a mí. Entonces, modelos económicos y políticos e ideológicos distintos siempre han habido. No todos los países se tienen, yo no tengo por qué pensar exactamente lo mismo que Rodrigo para poder estar sentado en una mesa con él y debatir. Y eso era lo que pasaba antes. Uno iba a las cumbres, debatía, no estaba de acuerdo, pero no es esta cosa que ahora los presidentes no van a las cumbres simplemente porque no quieren oír al otro. O sea, ya hemos llegado a unos extremos, entonces esos mecanismos de integración que implican tolerancia, pues no la tenemos. Entonces no solamente es que no haya temas en común,
es que nos comportamos ahora de una manera muy distinta para que un mecanismo regional funcione. Perdón, también le hago una pregunta rápida a María Ángela sobre eso. La Alianza para el Pacífico, cuando nace con ciertos gobiernos y después hubo un cambio, por ejemplo, en Perú. Y la alianza siguió funcionando. Y eso es un grandísimo pesar, porque yo creo que en la década, digamos, del 2010 al 2018, sí, porque fue como hasta el 18, fue tal vez el mecanismo regional más interesante de todos, porque dejamos la ideología a un lado para concentrarnos en lo que los países necesitan, que es el tema comercial y el tema económico. Y así funcionábamos, era la libre circulación de bienes, personas, servicios y capitales, de 4 países que con miras a que abrieran más. Pero ahí, por ejemplo, es un caso en el que para el mundo fuimos interesantes. Eran 85 observadores del mundo entero. Hoy en día Singapur, de nuevos miembros increíbles. Impresionante, a donde uno iba, la Alianza del Pacífico era importante, y ciertos países les parecía pues complicado que tuviéramos 4 países de América Latina pues una relación así de próspera hacia el mundo. Pues tan es así que lo más importante que le pasaba a la alianza era que por primera vez México dejaba de ser América del Norte para ser América del Sur e integrarse con el sur. Entonces, esa pero fue yo la no sé más importante. Si ustedes están de acuerdo conmigo, en aquella época yo creo que las expectativas eran mucho más positivas de lo que resultó la realidad. Es decir, se creía que la integración era casi un hecho que se iba a producir y que con el paso iba a ser transformador, realmente iba a representar el cambio de la región. Y este lenguaje que tenemos hoy en día es, no digamos que pesimista, yo creo que es realista, pero lo que muestra es que no se han cumplido las expectativas que teníamos. Yo quisiera agregar una cosa y debo de moverme hacia atrás en la conversación, pero solo un momentico. Y es esto. A mí me parece que durante mucho tiempo hubo una institucionalidad de la integración y de los mecanismos de concertación y de diálogo que, aunque fuera especialmente para la controversia, se respetaba la institucionalidad. Es decir, los países decían, no, pues vamos a discutir en dónde, en el contexto de la CAN o en el contexto del mercado centroamericano o en contextos más amplios de la OEA para la cooperación. Pero ahora está pasando una cosa muy grave, que es que se patea el tablero. La forma de decir que no están de acuerdo es acabar con, por decir algo, Mercosur o UNASUR. No, lo acabamos, refundamos todo. Es gravísimo porque es romper el espacio, la institucionalidad, que para llegar a ella hubo un esfuerzo muy grande. Yo ahí también pienso, Camilo, que eso es lo que nos hace todavía demasiado adolescentes, si lo ponemos en términos de edad. Imagínese usted en la Unión Europea, que un gobierno llegue a un país y resuelva patear la Unión Europea y decir, ¿sabe qué? Me salgo. Otra cosa fue Inglaterra con un referendo, etcétera, etcétera. Pero un gobierno nuevo no puede llegar simplemente a decir, no, esto no me gustó y no vuelvo. ¿Qué es lo que está pasando con la Alianza del Pacífico? Eso fue lo que hicieron. A México no le gustó, a Perú pues tiene miles de problemas. Entonces, toda una construcción que se hace con mucho esfuerzo. El gobierno que llega y dice, no, eso a mí ya no me gusta. Bueno, lo que hizo Duque con UNASUR. Entonces, nosotros nos hemos retirado de UNASUR, pero UNASUR existía, o sea, tampoco le íbamos a dar la patada a UNASUR. Pero bueno, no, hay que crear PROSUR. ¿Qué es? No tenemos ni idea, pero es como eso de llegar y hacer lo que quieran con un esfuerzo muy grande. Hay algo terrible en eso, que es que eso va en contra, primero de los tiempos, porque los países no logran armar nuevas instituciones en el tiempo de un gobierno. Entonces, el gobierno tiene, en el caso de Colombia, 4 años, en otros son 5, en otros son 3. Entonces, se destruye lo construido con la pretensión de en 2 años, ese fue el caso de PROSUR. Pues no, lo que hicieron fue acabar con UNASUR. PROSUR nunca arrancó, nunca tuvo ni el tiempo ni la agenda para ver cómo se anclaba eso a un nuevo diálogo y a un nuevo nivel de cooperación. Yo creo que también algo que ocurrió y que hizo mucho daño es que se perdió el consenso, un cierto consenso. La verdad es que la mayoría de los países tenían una visión del hemisferio parecida, por no decir que la misma. Y había un liderazgo evidente de Estados Unidos que ya tampoco existe.
Entonces, realmente hay muchos cambios que dificultan unas relaciones de mayor cooperación y de mejor entendimiento. Yo ahí aprovecho y retomo la palabra liderazgo, Rodrigo. Más allá de ese liderazgo de Estados Unidos, sí, somos un país, una región que suele mirar al norte. El tema de los liderazgos en esta región fracciona, cohesiona. ¿Cómo ven ustedes todos estos cambios, estos nuevos liderazgos que están surgiendo y otros que están dejando de ser? Pues yo me atrevo a decir esto, que desafortunadamente los liderazgos últimamente se entienden es más como una rivalidad que como un instrumento de concertación. Entonces, el criterio de competencia entre los países de América Latina es un criterio que atomiza, divide, profundiza diferencias en lugar de generar puentes. Y es porque entendemos el liderazgo es al lado del otro, no con el otro, sino al lado del otro como competencia del otro, no como el compañero al que hay que empujar hacia objetivos similares. Acá. Y esa competencia, esa competitividad entre países latinoamericanos nos está haciendo muchísimo daño, porque estamos profundamente divididos, esa es la verdad. Sí. Y acá podemos hablar de Brasil, México, Argentina. Sí, pero es que además hay que ver los cambios que se producen dentro de cada país. O sea, son unos cambios muy grandes. Es que antes había un mayor nivel de consenso, es decir, independientemente de lo que pensaban los gobiernos, había unos acuerdos, había unas ideas que se compartían de manera mucho más amplia que hoy en día. Uh-huh. Es decir, el Brasil de ahora es totalmente distinto al Brasil del gobierno anterior. Sí. Y lo mismo se puede hablar de muchos países, inclusive Estados Unidos, que no es propiamente América Latina, pero que obviamente influye muchísimo, pero también hay unas diferencias enormes. Sí. Antes había mejores niveles de entendimiento y de consenso. Yo lo que creo es que tenemos una falta de liderazgo. O sea, yo siento que en América Latina llevamos varios gobiernos en el continente en que no haya realmente un líder. Mire, por ejemplo, si uno piensa en Fernando Henrique Cardoso en Brasil. Cuando se hace en el año 2000 el IRSA, que era el mecanismo de infraestructura de la región suramericana, él lo que decía era nos tenemos que unir físicamente para poder unirnos después en otras cosas, en el comercio, en medio ambiente, en múltiples temas. Y fue un gran líder en eso. O sea, montó entre el 2000 y el 2000 más o menos 9 que llegó IRSA, pues con un mapa que uno miraba ese mapa y era cómo nos íbamos a comunicar en puentes, carreteras, puertos, realmente que fue lo que hizo la Unión Europea. Pero llegaron a UNASUR tanto Lula como Chávez y volvieron eso totalmente ideológico. Pero yo lo que siento hoy cuando uno mira la región es que no hay un líder que piense en grande. Él piensa en su caudillismo de su país, pero sí, no hay nadie que esté pensando realmente cómo se puede mover América Latina en el globo. Sí, esa atomización física, esa falta de carreteras, hasta de aviones, porque volar a veces a Asunción, Paraguay no es fácil, o a Brasilia, capital del país más grande de América del Sur. Eso es clave, eso es importante. Eso se volvió un elemento muy grave y muy triste, y es que muy al estilo latinoamericano quedamos todos contentos con los tratados. Pero no con la implementación de los tratados. No con la realidad. No con la realidad. Entonces uno lee la cantidad de instrumentos que se fueron construyendo y que fueron tratados, aprobados por los respectivos con todos los procesos, de acuerdo a la ley, de acuerdo a las normas de cada uno de los países. Eso se hizo perfectamente, pero se quedó en la formulación, no en la implementación. No se hizo nunca la infraestructura para la integración, que era donde venía el nombre de IRSA, que era infraestructura para la integración, ¿no? En América del Sur. Pero lo mismo se puede decir del resto. Igual uno aquí, para pasar vacaciones en Lima, necesita un mes, porque eso, ¿cómo llega uno allá? A menos de que pague un tiquete aéreo carísimo. Pero no nos hemos integrado, porque se quedó todo
en los tratados, no en la implementación. Es una pena. Una región muy legalista. Rodrigo. Sí, sin duda, pero una región, digamos, con distintos puntos de vista sobre la realidad. O sea, me parece que cuando éramos más optimistas con las posibilidades de integración, había más unidad de criterios. Hoy en día hay diferencias muy grandes y que haya diferencias, pues no es que sea malo, pero no hemos sido hábiles para manejar las diferencias. O sea, realmente las diferencias que hay entre los países, entre los distintos gobiernos, la tentación, digamos, del socialismo, lo que ha hecho Venezuela, ha alejado muchísimo a quienes tienen unas posiciones un poco más parecidas a las del pasado. Sí. Y yo no es que piense que la falta de unanimidad sea mala. Está bien que haya distintas ideas, pero aquí nos hemos, sin duda, alejado. Voy a atreverme a decir en relación con lo que comenta Rodrigo dos cosas. Primero, hay un término que me parece que es de origen inglés, que es que dice que en uno de la vida necesita moderación para todo. Yo creo que en América Latina el ejercicio de la política se acabó la moderación. Nadie tiene cuidado, ni con las posiciones, ni con el lenguaje con que se expresan las posiciones, ni la forma. Sí. Entonces, eso lo que ha hecho es que ha ido anulando las posibilidades de la concertación y le ha quitado valor ético a la concertación, porque parecería que la moderación, el lenguaje considerado, es de cobardes. Sí, de débiles. Es de débiles. Sí. Y eso me parece que no solo en términos personales, porque se ha vuelto así en forma en general. Sí, me recuerda pero eso se traduce en posiciones políticas inmanejables. Sí. Pero hay un tema, Teresita, que yo creo que es importante en esto, es la ideologización en que se volvió la región y los mecanismos regionales. Yo tuve la experiencia entre el 2010 y el 2018 a ir a muchas cumbres y muchas reuniones en las que se nos convirtieron el tema de Venezuela, pues el centro. Y como no estábamos de acuerdo en el tema de Venezuela, entonces lo demás no había, y no había temas, porque ¿qué más hablábamos? Entonces llegaba uno a la cumbre de UNASUR, entonces era el tema de oír a la canciller venezolana, y todo era por Venezuela, y los que no estábamos de acuerdo, entonces pues era mejor, pues a qué vino. Bueno, pero todo se convierte hoy en día, yo creo que la OEA misma, no hay un diálogo dentro de la OEA de ningún tema. Y si hablamos de cada una de las regiones es así. Entonces, ¿por qué nos ideologizamos de esa manera? ¿Fue Venezuela digamos el mecanismo o el por qué llegamos a eso? ¿O es porque sencillamente ya no hay cómo no vivir en un mundo polarizado? Me recordaba Camilo, echando para atrás, como dice Camilo, una frase que aprendí en la Cancillería: el fondo es forma y la forma es fondo. Y eso es clave para todo esto. Pero ¿qué pasa si a todo esto, la falta de liderazgos, estos caudillismos, la falta de consensos, el salirse a las patadas de una reunión, le sumamos los problemas de hoy? El COVID-19, la pobreza, las nuevas amenazas, todas estas desigualdades. ¿Dónde queda la región? No, por supuesto, por supuesto. Pero es que yo creo que la región no se está viendo tan optimistamente por fuera de ella. Es decir, yo creo que incluso en regiones como África se ve a América Latina con menos expectativa y con menos esperanza que antes, ni qué decir en Europa y hasta en Estados Unidos. Estados Unidos realmente tenía una política que era muy basada, le daba una cierta prioridad, digamos, a América Latina, que ya no. Entre otras cosas porque América Latina ya es otra, está más dividida. Hay una izquierda que gobierna en muchos países. Hay elementos a los cuales no estábamos acostumbrados. Rodrigo, yo me pregunto esto. ¿No será que hay que saltar a un concepto muy general para ver si bajamos a uno muy particular? El concepto general sería: el multilateralismo está deteriorado y está bajo ataque
en términos generales. O sea, la pérdida de confianza en la OEA, el deterioro de todos los mecanismos de integración, los que eran de grupos de 4, de 5, de 7 países, todos están mal. ¿No será, primera pregunta o primera preocupación, no será que hay que repensar el multilateralismo en América Latina? Y a partir de repensar el multilateralismo, salirnos un poco de la institucionalidad que ya se creó para ver si hay una nueva conformación de unas nuevas estructuras que atraigan gente de afuera. ¿Cómo hacer algo, no sé, con quién? Con Australia, con Canadá, con algo que nos saque Pero al final eso fue lo que tratamos de hacer con Alianza del Pacífico. Sí. Que venían aquí el canciller de Nueva Zelanda, de Australia, de Corea del Sur, o sea, impensable en cualquier otro momento, y les interesaba, pues les interesaba algo en que fuera, digamos, que tenga dividendos, la parte económica, la parte comercial, o sea, venir aquí en una América Latina, además, como dicen, después de la pospandemia, mucho más pobre, con una pobreza extrema que ha crecido, con una pobreza en general que ha crecido, con una inseguridad que ha generado, pues esa pospandemia más la migración. No se nos olvide que 7 millones de venezolanos han salido de Venezuela, en donde por ahí 3 millones están en una situación muy mala y están regados por la región. Eso ha traído inseguridad, a pesar de que uno le trabaje al tema de la xenofobia, pero es una realidad. La migración venezolana ha generado también mucha inseguridad. Entonces, ahí uno dice, bueno, entonces, para que a uno lo miren, no tiene que ser atractivo. ¿Sí o sí? Entonces, ¿en qué es que somos atractivos para que nos miren? Pues somos un país dividido, que no se une, que no hay liderazgos, que la pobreza está tremenda, que la inseguridad, entonces, ¿qué turismo puede haber? ¿Qué inversiones pueden haber? O sea, es que esa es la realidad. Si uno quiere que lo miren, hay que ser atractivo, y para eso hay que tener temas atractivos. Y hemos sido incapaces de lograrlos. Y cuando lo logramos, lo acabamos. Pero entonces valdría la pena repasar esa posible agenda. O sea, esos posibles temas atractivos. Esos posibles temas atractivos para ver cómo recuperamos un poco de ese espacio que... Bueno, y yo le pongo un nuevo tema a esto, el tema de seguridad en la región. ¿Cómo juega con todos estos temas atractivos o no que tenemos nosotros? No, indudablemente es una preocupación y es algo que agrava la visión que hay en el exterior del continente sobre el continente, porque hay una inseguridad que es más sofisticada que en el pasado y que obviamente preocupa muchísimo más y aleja a posibles poderes, socios, países, los aleja mucho. Es que realmente es un problema muy grave que preocupa mucho y que aleja mucho a partners con los que se podría trabajar en forma conjunta. Hay algo muy paradójico en eso, y es que leyendo artículos y periódicos y demás, América Latina parece como la región más pacífica del mundo, porque no hay guerras entre estados, y es en cambio la región donde hay más violencia y es más precaria, peor que en África, más precaria la seguridad ciudadana. Y el concepto de seguridad hoy día, realmente el que le atañe al globo es el de la seguridad ciudadana. Es muy impresionante ver cómo estamos de mal en seguridad ciudadana, que es el concepto que importa. Mientras que dicen, no, pues América Latina no tiene guerras desde hace yo no sé cuánto tiempo, porque era el concepto de la seguridad de Estado frente a la seguridad ciudadana. Pero no se nos olvide las estructuras criminales, cómo se han movido, porque antes, digamos, los carteles se movían en Colombia, se movían en México y en Centroamérica. Pero hoy en día, cuando uno ve lo que está pasando en Chile, que no habían tenido nunca una situación de violencia por narcotráfico, o lo que está pasando en Ecuador con la ciudad de Guayaquil, por ejemplo. Yo el otro día estuve en Guayaquil y quedé realmente sorprendida de lo azotados que están por el microtráfico, por los carteles y digamos, por la inseguridad que hay. Entonces, esas estructuras ahora se mueven, esas multinacionales, son como multinacionales que se mueven por toda la región y no hay cómo controlar, porque para controlarlas hay que trabajar unidos.
que esa es la palabra que no existe en esta región. Hay que haber una cooperación para poder controlar y lograr retomar la seguridad. Y eso no pasa. Y entonces van en coche, porque como todos los países, cada uno es por su lado. Entonces, además de la seguridad ciudadana, es lo que está pasando y a nivel fronterizo. Claro. Por ejemplo, con la migración. Todos esos coyotes, lo que pasa en los movimientos que hay, por ejemplo, en el Darién, en Colombia, para pasar a Estados Unidos, eso se ha vuelto también una violencia muy terrible. Sí, parecería que el ser humano se convirtió en un bien y no en un ser humano, una transacción. Ya estamos llegando al final del tiempo. ¿Qué conclusiones, qué comentarios finales? Entonces empiezo a mi izquierda, Rodrigo. Lo primero es que yo creo que hay que restablecer la relación hemisférica como una prioridad de la política exterior. Siempre lo fue de alguna manera, pero en los últimos años, con todo lo que hemos hablado aquí, se ha debilitado. Hay pérdida de confianza, hay pérdida de ideas, hay pérdida de liderazgos. Hoy no hay los líderes que en otra época impulsaban la integración y la unión, y habría que, no digamos volver, porque volver no tiene mucho sentido, pero entender qué es lo que está pasando para tratar de construir posibilidades de entendimiento. Y es además para nosotros mandato constitucional. Claro. Camilo. Sí, yo pienso que eso empieza por respetar y empeñarse en los mecanismos de diálogo. Sin hablar con el otro, uno no entiende ninguna posibilidad de crear espacios comunes. Entonces a mí sí me parece que lo poco que hay que rescatarlo y hay que ponerle mucha imaginación. Pero, por ejemplo, las reuniones del CELAC, pues el CELAC es lo que quedó finalmente, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe. Pues esas reuniones son invaluables y es importantísimo que los presidentes vayan y que los cancilleres hagan un esfuerzo muy grande, así se tengan que encontrar con el señor que no tiene nada en común en su concepción ideológica o en el rol de las relaciones internacionales. Pero hay que arrancar por ahí y hay que valorar esos espacios, no patearlos. Yo en eso creo que, si bien es cierto que hay que rescatar esos mecanismos, como dicen Rodrigo y Camilo, yo creo que lo que no podemos hacer es caer otra vez en la ideologización de ellos, sino al contrario, buscar esos temas atractivos que entre los países no generen tanto rechazo y que afuera nos vean como algo, pues, viable. Una región que es viable. Ahí yo que creo, porque hay que también ser optimistas de alguna manera, yo creo que ahí hay temas, por ejemplo, todos los temas medioambientales, los temas de las nuevas energías, del litio. Somos unos grandes productores de litio y por eso nos están mirando. Entonces, aprovechemos entre nosotros de poner temas sobre la mesa que nos unan, como ese, sin tener pues que hablar de Venezuela o de Nicaragua o de Cuba, y miremos a ver cómo entre nosotros logramos que haya consensos para que de afuera ya nos miren distinto. Pero para eso hay que tener una mente abierta y una mente en que diga, bueno, aquí es importante la región, que es lo que en eso de alianza decíamos siempre, una frase es: uno solo puede que vaya más rápido, pero unido llega más lejos. Con esa reflexión que me encanta, unidos vamos más lejos, terminamos este primer episodio y esperamos que nos acompañen en los siguientes episodios, donde seguiremos hablando no solo de América Latina, sino los retos y desafíos en el mundo entero. Muchas gracias. Boombox.